Buenos días, Bitcoiners. Bienvenidos una vez más a Bitcoin para Pobres, que hablamos como siempre de Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para Pobres también es un libro que está disponible en Amazon, pero si lo queréis gratis, os lo mando en PDF si me lo pedís aquí abajo en los comentarios. Aquí no se da consejo financiero, se da educación y entretenimiento. Bueno, vamos a ver lo que está pasando. Madre mía, 24.500. ¡Qué alegría! Todo en verde ya. Parece que los osos se han retirado a su madriguera de nuevo. El miedo ha desaparecido prácticamente. Pasamos de 40 a 30, 31 y ahora volvemos otra vez a 41, ¿no? Estamos casi en neutro. Y fijaros el pedazo de vela que tuvimos ayer. Una vela que pasó de 23.000, una vela de 1.000, básicamente. Estas velas son de 15 minutos, me parece. Y en 15 minutos subió el precio 1.000 dólares. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Pues nada, ha pasado una cosa, y es que cuando te están pegando palos todo el día y van a pegarte otro palo y fallan, entonces te da un gran alivio, ¿no? Y dices, menos mal que ha fallado este. Pero sabes que te han pegado un montón de palos y te van a seguir pegando palos, ¿no? Pero la inflación, que llevaba subiendo varios meses, pues resulta que ha reducido un poquito, ¿no? Ha pasado de 9,3 al 8,5 en julio, y esto le ha dado un empuje a los mercados, y esto incluye Bitcoin. La inflación entendida como IPC, que esto es más falso que Judas, pero bueno. Un 8,5% de inflación, bueno, es primero no habría que echar, no echen las campanas al vuelo, no, la crisis no se ha acabado, nos queda mucho por pasar todavía en tema inflación, en tema precios. Esto es simplemente un pequeño respiro por cualquier razón coyuntural. Eso sí, no han estado haciendo trampas con los datos, que tampoco me sorprendería. Pero bueno, en principio el mercado interpreta que podría ser el final de la curva ascendente de la inflación. Yo creo que no, yo creo que vamos a tener mucha más inflación. El año que viene, el mes que viene subirá y luego subirá más y tal. Y no lo deseo, pero es así. Y bueno, pues eso. Como la inflación ha bajado un poquito, pues la gente está contenta. Los mercados están contentos y Bitcoin ha subido a los 24.000. Pero fijaros, aquí lo que realmente importa son los fundamentos, ¿no? La inflación es una cosa que, bueno, sí, al final el IPC, la inflación y tal, influyen en Bitcoin, obviamente, a corto plazo, pero aquí lo que cuenta es el fundamento de lo que es Bitcoin, ¿no? Entonces, esto es un gráfico de ARK Investment de Cathie Wood, es una gran inversora, y resulta que aquí lo comentamos por encima el otro día, pero si los grandes fondos de inversión empiezan a interesarse en Bitcoin, y ya se están interesando, empezando por BlackRock, empezando por Fidelity y empezando por otros, por ARK Investment, por ejemplo, que empiezan a interesarse, la cantidad de dinero que puede llover aquí es muy grande. Y aquí yo creo que son muy conservadores, pero hacen como tres supuestos, ¿no? Dicen, si los grandes fondos de pensiones, compañías de seguros, los fondos soberanos y otros, eh, invierten un 1% en Bitcoin, pues el precio de Bitcoin sería a 80.000. Si invierten un 2,55% sería a 200.000. Si invierten un 6,55% sería 500.000 el precio de Bitcoin, ¿vale? Pero yo creo que aquí se quedan cortos, ¿no? Un 6,55% de los 900 trillones que hay en el mundo en riqueza haría que el precio de Bitcoin se disparara mucho más arriba, ¿no? No se quedaría en medio millón, iría a 1 millón, 2 millones, incluso 10 millones, 10 millones por Bitcoin. Pero bueno, esta es una proyección que hace ARK Investment. Y luego, pues si tenéis dudas, ¿no? Es así, es como los gobiernos, aquí hablo siempre del gobierno americano, porque es el que más influye en todos, pero todos los gobiernos son iguales. Si teníais dudas de cómo y cuál era el plan de los gobiernos para salir de la crisis, aquí está bastante clarito, fijaros. Resulta que
en el Inflation Reduction Act que promueve el gobierno de Biden, van a invertir en energías limpias, van a intentar reducir el precio de los medicamentos, pero una gran parte de esa partida económica, que son 739 billones de dólares, va a ser para, para emplear más inspectores de Hacienda, el IRS que se llama. IRS es la Hacienda americana, ¿no? El Inland Revenue Service. Entonces, esto va a hacer que el IRS tenga más empleados que el Pentágono, el Departamento de Estado, el FBI, aduanas, todos juntos. O sea, ya tienen, Hacienda tiene más empleados que todos estos departamentos juntos, ¿no? Entonces, está bastante claro cuáles son las intenciones del gobierno para intentar salir de la crisis. Es ahogar a los ciudadanos con más impuestos, con más política fiscal represiva, subir todo el impuesto que se pueda subir hasta exprimirte al máximo. Y recordemos que aquí, perdón, como siempre, esto ha sido así, una verdad desde tiempos inmemoriales, y sigue siendo así, y será siempre así. Los ricos no pagan impuestos. Cuando un gobierno dice, no, elígeme a mí y haré que los ricos paguen impuestos, ese gobierno te está engañando. Los ricos no pagan impuestos porque los ricos tienen mecanismos legales de reducir su tasa fiscal, ¿no? Pueden invertir en diferentes empresas, pueden coger subvenciones, pueden irse al extranjero, pero aquí los que pagan impuestos son los que cobran un sueldo. Entonces, si estás cobrando un sueldo, vas a pagar impuestos. Y entonces, relacionado con eso, bueno, para que veáis por qué tenemos que pagar tantos impuestos. Pues bueno, tenemos que pagar tantos impuestos porque hay una deuda, los gobiernos tienen una deuda brutal que sigue creciendo. Ahí está la deuda, por ejemplo, de Europa, que ya es de aproximadamente 50.000 dólares por habitante. O sea, si eres un habitante de Europa, le debes 50.000 dólares al gobierno. Si eres un habitante de Norteamérica, le debes 80.000. Y si tienes la mala suerte de ser un habitante de Japón, o un ciudadano japonés, pues le debes 100.000. Pero aquí en azul clarito es lo que le vas a deber en el 2025. O sea que va a subir, pues, un poquito más, ¿no? Va a subir un 10% más o algo así. O sea, y por eso te van a subir los impuestos, para que pagues la deuda que no es culpa tuya, que es culpa suya por haber imprimido demasiado dinero. Por haber hecho una mala gestión de la economía. Aquí, bueno, para pagar esa deuda, pues el gobierno tiene que robarte dinero a ti a través de los impuestos. Estas son las formas que el gobierno te puede robar. Y son muchas, son muy creativos, ¿no? Por ejemplo, si tienes un sueldo, pues tienes el impuesto, o sea, te desgravan. Si tienes un sueldo, directamente no te llega a tu cuenta, sino que un 20%, o 25%, se lo llevan antes de que lo cobres, ¿no? Si vives en un sitio, tienes que pagar el IBI. Si gastas dinero, el IVA. Si lo ahorras, se lo come la inflación, que es un impuesto también. Si lo inviertes, tienes ganancia de capital, impuesto. Si empiezas un negocio, licencias de apertura. Si te va bien el negocio, impuestos sobre el beneficio. Si se lo das a alguien, impuestos sobre donaciones. Y si te mueres, impuesto a la herencia. O sea, hasta después de muerto te sacan el dinero. Bueno, ahí queda eso. Pero esto no es obligatorio, ¿eh? Hay formas de escaparse de aquí legalmente, incluso si eres asalariado, por ejemplo. Hay gente que no se compra una vivienda porque no quiere pagar impuestos de propiedad. Hay gente que invierte en oro, en Bitcoin, o en vivienda o en otras cosas, pero no quiere pagar impuestos sobre el capital, la ganancia de capital. Entonces no vende. Si no vendes, no pagas. Y eso es legal. Si no empiezas un negocio, pues no tienes que pagar licencias. O sea, hay formas de escaparse de alguna. De todos no te puedes escapar, obviamente. El impuesto sobre las ventas, el IVA, no te puedes escapar porque tienes que comer. Pero bueno, que hay formas de ir. Ya que el gobierno es tan creativo, tú tienes que ser también creativo para reducir legalmente tu tasa inquisitiva.
Y aquí tenemos al genio de Nakamoto, que ya en 2009 dijo en el foro que estaba metido de criptomonedas, donde dio a conocer Bitcoin, pues empezó a decir, bueno, se comunicaba con otros, se comunicaba con Nick Szabo, con Adam Smith, no, Adam Back, perdón, Adam Back y otra gente, Hanley Finney, todos estos, pues decía que tranquilos, porque le decía, en el mundo solo hay 21 millones de Bitcoin y el mundo va a tener que conformarse con eso, porque no hay más. Esto es un número fijo. Pero eso no es problema porque las Bitcoins son divisibles por 100 millones, que es lo que llamamos satoshis. Entonces con los satoshis, incluso si Bitcoin llega a una adopción mundial, sería suficiente con 21 millones porque estamos dividiendo cada Bitcoin por 100 millones de satoshis, ¿no? Entonces sería más o menos equivalente un satoshi a $1. Pero fijaros, hay una cosa que me ha llamado la atención en este mensaje que escribió en el 2009. Dice, hay mucho espacio para ser un poco más granular si los precios se vuelven muy pequeños, ¿no? Dice, por ejemplo, si 0,001 Bitcoin vale 1 euro, entonces sería más fácil utilizar milibitcoin y entonces en lugar de tener que escribir 0,001, puedes escribir 1. Bueno, simplemente una forma de simplificar la nomenclatura, pero nombra el euro. Qué curioso, no nombra el dólar. Y esto me hace pensar que quizás Satoshi Nakamoto estaba a este lado del Atlántico y no al otro lado del Atlántico como a menudo pensamos. Porque es muy raro que un americano ponga un ejemplo monetario y no utilice el dólar. Si yo mismo, y soy de España, utilizo el dólar todo el tiempo, es muy raro que un americano utilice el euro. Bueno, ahí lo dejo, pero esto quizás refuerza la tesis de que Satoshi podría ser probablemente inglés o quizás europeo. Hay quien dice que su idioma, que su lenguaje aquí cuando se expresa, suena más inglés que americano. Pero bueno, yo no soy experto en eso. Y bueno, y aquí lo que digo siempre, o sea, cuando estás en medio del huracán no te das cuenta de lo que va a pasar después. Pero fijaros, hubo un tiempo, durante siglos, que en nuestro medio de locomoción era el caballo. Ya te subías a lomos del caballo o ibas en una carroza detrás del caballo. Y entonces surgió el automóvil, ¿no? Ford empezó a fabricar el Forte. Entonces el caballo y el coche empezó a aumentar en adopción y el caballo empezó a disminuir en adopción. Y hubo un momento que se cruzaron, las líneas se cruzaron. Fue más o menos por el 1925 o por ahí. Entonces a partir de ahí el coche se disparó en adopción y prácticamente nadie hoy en día usa caballos, salvo que sea por ocio o porque le gusta el deporte, la equitación o lo que sea. Exactamente esto es lo que está pasando ahora mismo con Bitcoin. O sea, este caballo es el dinero fiat, el dólar, y este coche es Bitcoin. Y todavía ni siquiera se han cruzado. Estamos aquí, estamos en la zona que Bitcoin está empezando a subir y el dinero fiat está empezando a bajar. Pero cuando se crucen, se dispara. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé. Pero yo creo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años. Y luego, para que veáis, esto es un anuncio, yo creo que es real, tiene toda la pinta de ser real. El NatWest, que es un banco británico, ha puesto en sus oficinas un anuncio, un aviso, diciendo, ¿quieres sacar metálico? Vale, pero tienes que cumplir ciertas condiciones. Para que queremos que tu dinero esté seguro, siempre ponen la excusa esa de la seguridad, y que lo hacemos por ti, ¿no? Tranquilo y tal. Pero dice, si quieres sacar dinero, pues primero tienes que contarnos para qué quieres ese dinero. Ese dinero que es tuyo. Cuidado. Nos tienes que explicar para qué es ese dinero. Y idealmente deberías apoyar esa historia que nos cuentas con recibos o con
con pruebas, digamos, de que es verdad lo que nos dices. No, es que quiero sacar mi dinero porque me voy a comprar un coche. Vale, tráenos también los recibos de ese coche o tráenos que has pagado la entrada de ese coche o el contrato que vas a hacer con el concesionario, etcétera, ¿no? Y por supuesto, avísanos con 24 horas de antelación para que tengamos dinero, para que si vas a sacar más de 2.000 libras y tal, ¿no? Bueno, esto aquí hay mucha palabrería, pero aquí yo lo resumo solo con una palabra. Esto es un corralito. Es tu dinero y te están poniendo condiciones para que tú puedas sacar tu dinero de tu cuenta y te están pidiendo explicaciones, te están pidiendo excusas y ahora mismo te dicen recibos y explicación. Pero luego te podrán poner más pegas. Pueden decir que demuestres tu verdadera identidad, a pesar de que vas allí en persona con tu pasaporte. Dirán, no, es que el pasaporte pues, está falsificado. O sea, pueden poner todo tipo de excusas y esto es lo que vengo diciendo siempre. El dinero que está en el banco no es tuyo. El dinero que está en el banco es del banco. Y si ellos quieren, te lo devuelven. Y si no quieren, no te lo devuelven. Yo he experimentado esto. Yo tenía un dinerillo en banco y no me lo dejaban sacar. Y me ponían excusas de seguridad y de que si había sido hackeado. Y yendo a la oficina no me lo daban. O sea que si te lees el contrato de cuando abres una cuenta corriente, dice claramente que el dinero que depositado en el banco pertenece al banco. Y esto es un corralito y los corralitos van a ocurrir en Europa y en España. Y luego, bueno, aquí tenemos siempre la competencia con las criptomonedas. Ethereum se va ahora a Proof of Stake y Bitcoin va a ser de las pocas que sigue teniendo Proof of Work. Entonces, Proof of Stake es que te compras una bici estática y la usas como percha. Y Proof of Work es que sudas y haces miles de kilómetros en esa bici y demuestras que has hecho trabajo de verdad. Esa es la diferencia entre Bitcoin y las demás. Y bueno, aquí tenemos a Voltaire, que ya en el 1729 decía que el dinero papel al final retorna a su valor intrínseco. Cero. Si lo dice Voltaire, será verdad. Bueno, eso es todo lo que tengo que poner. Muchas gracias por ver el vídeo. Acordaos de retuitear, darle al like, comentar y compartir. Y nos vemos mañana o pasado a la misma hora. Hasta luego.